Nos vamos a Santiago de Chile vía Skype, 6:50 minutos, y de aquel lado está Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sergio, siempre es un gusto contar contigo. Gracias por la deferencia de atendernos en la larga distancia. Hola Eduardo, bueno, siempre es grato independientemente de donde uno esté, siempre es grato conversar contigo aquí con un poquito de frío, apenas amaneciendo, aquí el día empieza más tarde, pero siempre es grato conversar contigo y con tu audiencia. Igualmente, mira, impresionante. Creo que de las cosas que nos dejó la pandemia, el recurso de esta ventanita donde te podemos ver y escuchar como que estuvieras aquí mismo en el estudio. Increíble, ¿eh? Sí, es una maravilla, la tecnología es una maravilla y siempre que la sepamos usar bien Ujú. y en provecho de la humanidad, va a ser algo muy positivo para el desarrollo y para el futuro. Así es. Sergio, queremos retomar la situación en Ucrania, con Rusia, ir a la letra pequeña, actualizarnos, porque incluso esto tiene tantas connotaciones, incluyendo la comercial. Veíamos esta mañana la situación donde se triangula Turquía con el tema de los granos. Hay mucho asunto sensible que a veces se pierde de vista, y conocer un poquito, de acuerdo con tu criterio, ¿cuál sería hoy el estatus de este conflicto? Mira Eduardo, tú sabes que es difícil poder tener una visión real, uno trata de informarse por las vías más correctas, tratando de ser equilibrado y ecuánime, no asumir posiciones emocionales, sino que tratar de aferrarse a lo objetivo. Hay en ese sentido una apreciación desde el punto de vista militar, eh, se puede dar siguiendo los mapas del movimiento de las fuerzas beligerantes en el terreno, y te puedes dar cuenta cómo se manifiestan operaciones militares, tanto en el sentido táctico como en el sentido operativo y en el sentido estratégico, que de alguna manera demuestran lo que está ocurriendo. Eso es más difícil en todo caso de determinar, disculpa, pero lo que sí es más fácil de determinar, porque uno lo observa a partir de los hechos que están ocurriendo en diferentes partes del planeta, son las repercusiones que está teniendo este conflicto en un proceso de reestructuración del sistema internacional. Vimos lo que ocurrió recientemente en la cumbre de los BRICS, donde esta organización se amplió a 6 países más, y por lo que ellos mismos plantearon en esta reunión, en el año 2024 y 2025 va a seguirse ampliando y va a llegar posiblemente a más de 40 países. Los BRICS ya hoy tienen un Producto Interno Bruto superior al del grupo de los 7, lo cual marca una pauta clara en la estructuración ya del sistema económico mundial. Pero hay otras señales que van ocurriendo. La más reciente, diría yo, es el anuncio del presidente Xi Jinping de no asistir a la cumbre del G20 que se va a realizar en Nueva Delhi, en la India. Es primera vez que el presidente Xi Jinping no asiste, va a asistir el primer ministro de la India. Y el mensaje es claro, porque la agenda del grupo de los 20 va a estar centrada en el tema de Ucrania, y China estimó que ese no era un tema para estar discutiéndose en esa instancia. Entonces, cuando tú observas que China, que hoy es la segunda mayor potencia económica, dependiendo también de cómo se mida, puede ser la primera, asiste a la cumbre del grupo de los 20 que fue en Sudáfrica, y no asiste a la de la India, que está al lado de China, hay una señal muy, muy clara de cómo está cambiando el sentido de la estructura del sistema internacional. Todavía queda una cumbre importante este año en la PEC, que se va a realizar en California, en San Francisco, y ahí, bueno, es muy probable que se encuentren el presidente chino y el presidente Biden y conversen para tratar de delinear un poco mejor el curso de lo que está ocurriendo. Pero creo que las expresiones más importantes ya lo de Ucrania en sí tiene poca relevancia respecto de las grandes transformaciones que están ocurriendo en el planeta.
como consecuencia de este conflicto en Ucrania, y que se manifiestan en lo político, se manifiestan en lo económico, se manifiestan en los temas de seguridad. eh, es decir, hay una transformación multilateral del sistema internacional. Amigos, estamos escuchando a Sergio Rodríguez Helferstein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Esa influencia que tiene hoy en el sistema político internacional que tú describes, la situación que se da en Ucrania, en Rusia, ¿qué reacción ha encontrado en, digámoslo así, en la gran comunidad de países? Si pudiéramos medir cómo va este conflicto en razón de los apoyos, ¿qué destacarías? Porque tú estás diciendo algo muy interesante, dices que ha habido un cambio en ese orden del sistema internacional. Mira, lo que Estados Unidos llama comunidad internacional son 54 países de los 194 que conforman a la ONU. De manera que técnicamente no es la comunidad internacional, sino un grupo de alrededor de 25% de los países del planeta, entre los que por cierto están casi todos los de Europa. Sin embargo, América Latina ha optado correctamente desde mi punto de vista por la neutralidad. Y es muy interesante esto porque independientemente que en América Latina hay gobiernos de izquierda, de derecha, de diferentes tendencias políticas, salvo casos muy específicos como Chile, creo que Paraguay y Guatemala, que han optado por un apoyo abiertamente, sobre todo Chile, un apoyo abiertamente abierto a Ucrania. La mayor parte de los países de América Latina han optado por la neutralidad y por un discurso de paz en el conflicto. En el caso de África, hemos visto en los últimos meses que hay un renacimiento de un fuerte sentido anticolonialista, diríamos incluso en el mundo de hoy, en el discurso de hoy, en la retórica de hoy, un discurso más antineocolonialista, porque efectivamente estos países en los años 70 y 80 del siglo pasado obtuvieron su independencia, pero siguieron sometidos al control, al manejo por parte sobre todo de las potencias colonizadoras europeas, y eso hoy se está comenzando a revertir y estos países buscan una alianza mayor con Rusia y con China. Y en Asia, que creo yo que es el continente más avanzado en materia de integración, se siguen construyendo redes de organizaciones, tanto en el plano político, en el plano de la seguridad, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y también en términos económicos, como la nueva ruta de la CEA, como el corredor norte-sur. Es decir, hay una red que se construye en el gran espacio euroasiático, que tiene una característica muy particular en todas estas redes, en todas estas organizaciones, que son muchas, no las podría repetir en este espacio, Eduardo. No está presente Estados Unidos ni Europa. Entonces, es un mundo nuevo que se está comenzando a estructurar. Hemos visto también, en particular en el Asia Occidental, eso que llaman Medio Oriente, pero que en realidad es el Asia Occidental, que se ha logrado la paz gracias a la mediación china, se ha logrado acuerdos entre Arabia Saudí e Irán, dos de las principales potencias subregionales, que ha hecho avanzar una serie de soluciones de conflictos, por ejemplo, entre Egipto y Turquía, que ya restablecieron relaciones, entre Qatar y entre se me fue la idea. La posibilidad de paralizar la guerra en Yemen, y otra serie de acuerdos, la llegada nuevamente, la entrada nuevamente de Siria en la Liga Árabe, el restablecimiento de relaciones de varios de los países que las habían roto a raíz del inicio de la llamada Primavera Árabe en 2011 y que han vuelto a tomar relaciones con Siria. Todo esto es expresión
de una dinámica diplomacia de paz que se está gestando en el mundo y que contrarresta las intenciones guerreristas y belicosas de parte de Estados Unidos y de Occidente. Mira, Entonces, si lo pudiéramos cuantificar, yo te diría una rápida mirada, lo vería de esa manera. Sergio, para cerrar brevemente, oye, ¿qué expectativas sobre posibles acuerdos, como por ejemplo en el caso de la exportación de granos, cuando Putin dice que está dispuesto a considerarlo, siempre que también se haga consideración al posible levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos? Es decir, ¿qué espacios van quedando a estas alturas del tiempo transcurrido para acuerdos que puedan despejar caminos? Sí, ya se había llegado a un primer acuerdo que fue exitoso, que permitió la exportación de granos ucranianos, pero ese acuerdo también establecía la posibilidad de la exportación de granos rusos, y sin embargo eso no se ha hecho. Lo que está pidiendo Rusia es que se cumpla lo que se acordó. No es nada extraordinario, eso está sobre el papel, está escrito y está firmado. Entonces lo que está pidiendo Rusia es volver a ese acuerdo, un acuerdo que fue incluso avalado por Naciones Unidas, gestionado por el presidente de Turquía, Erdogan, y avalado por Naciones Unidas. O sea, un acuerdo que beneficia a Ucrania, que permita que Ucrania pueda exportar sus cereales, pero que también Rusia lo pueda hacer. Y que haya una distribución mucho más equitativa, o una distribución, sí, mucho más equitativa de los cereales, porque ese acuerdo que avaló Naciones Unidas estaba encaminado a que la mayor parte de esos cereales fueran a África, a los países que más los necesitan. Y sin embargo, las cifras están ahí sobre el papel. El 80% de ese cereal se estaba quedando en Europa. Entonces el objetivo por el cual se firmó ese acuerdo no se estaba cumpliendo. Y eso es lo que se pretende ahora en esta nueva negociación entre el presidente Erdogan de Turquía y el presidente Putin de Rusia. Sergio, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Eduardo. Siempre es un gusto estar contigo. Saludos, que tengas un buen día. Gracias, igualmente para ti allá en Santiago de Chile. Sergio Rodríguez Helfestein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Regresaremos para hablar de economía, de banca y de tecnología.